No tiene que ver tanto conmigo. En realidad, cuando aún estaba lejos, es esta frase que Jesús usa en la historia del hijo pródigo. Dice que cuando aún estaba lejos, el padre corrió, ¿no? Entonces el libro básicamente va mostrando, o intenta mostrar a ese padre, ese Dios tenemos, que no es un Dios que espera desde la ventana y mira y juzga, sino que corre hacia nosotros, que ha corrido ya hacia nosotros, ¿no? Y bueno, ¿cómo me inspiré a escribirlo? De hecho lo escribí en pandemia, en un momento difícil. De hecho creo que ustedes son mis amigos y compartimos un poco en esos días las cosas que estaban pasando. Y fue loco porque como todos estábamos pasando por cosas en la pandemia, nos cerraron el negocio, un montón de temas de salud también. Hice una oración, le dije, Señor, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a afrontar? ¿Cómo voy a solucionar estos asuntos familiares? Y Dios me dijo, o puso en mi cabeza un recuerdo, un pasaje bíblico en donde le pregunta, ¿no? ¿Qué tienes en tu casa?, le dice esta mujer, y él dice, solo tengo aceite, ¿no? Así que yo tomé esa frase para mí y dije, ¿qué tengo yo? Y solo tenía escritos, así que lo que pensé es publicar un libro digital haciendo un compilado de los escritos que tenía de muchos años. Y esa fue la primera instancia de escribir el libro, ¿no? Porque en realidad al final no fueron ese compilado, sino que eso me impulsó a tomar la decisión de que era momento de escribir, y me la pasé la pandemia escribiendo, con la idea de publicar un libro, de escribir y publicar un libro. De hecho, antes de este escribí otros dos libros. ¿Ah, sí? Sí. Ya les contaré. Pero ¿cómo se llama? Bueno, se llaman libros. Se llaman libros. No, bueno, uno de ellos va a ser pronto publicado, porque en realidad fue es un libro que he escrito para alguien, y el otro fue un libro que escribí para un concurso, ¿no? Es una novela dirigida a jóvenes, adolescentes en realidad. Pero bueno, el punto es que yo ya había escrito estos libros, tenía pensado ya publicar un libro, me había estado preparando, había estado estudiando, estuve en la Escuela de Edición de Lima, participé en algunos concursos de narrativa, de escritura, y yo quería publicar un libro de ese corte, o sea, una historia, cuentos o alguna novela, pero en pandemia el Señor cambió mi dirección, ¿no? Entonces, cuando yo encontré dentro de mis escritos 2 capítulos, que son los 2 primeros capítulos que están en el libro ya publicado, para mí fue, yo escribí esto, o sea, ¿cuándo escribí esto, no? Y lo que me impactó no fue por mi calidad como escritor, sino el tema, que era justamente esto de conocer ese Padre que corre hacia nosotros, o sea, ese Dios de gracia que está atento a nosotros y nos ama, ¿no? Y yo lo leí, realmente me tocó y dije, esto es lo que voy a continuar escribiendo, y así fue. Así que hice una preventa, no sé si lo recuerdo. En pandemia lo publiqué. O sea, realmente yo estaba en crisis económica, mi negocio duró cerrado 3 meses, tenía gente en planilla, tenía muchas cosas que pagar, proveedores, etc. Y yo dije, quizá este es lo que me va a ayudar, ¿no? Hice la preventa, pero eso fue como un paso de fe, porque a la preventa respondieron 10 personas que las tengo ahí en el libro reconocidas. Son esos 10 que pusieron esa semilla, y eso me impulsó a seguir escribiendo, ¿no? Pero gracias a Dios, la provisión vino por otro lado, la solución en la pandemia vino por otro lado, pero ese fue el impulso que tuve para iniciar, ¿no? Man, o sea, el mensaje del libro en sí, ¿dirías que es un mensaje para dentro de la iglesia o quizá para las personas que están fuera? Ok, yo hice una pequeña declaración como de el nicho o el público, y lo pensé de esta manera, ¿no? Es para todas las personas que han tenido alguna experiencia de fe fallida en algún momento de su vida y que quieren reconectar. Ahora, esta frase a veces puede ser algo muy, muy abierto, porque cuando hablo de alguna experiencia de fe que de alguna manera falló, no me refiero solo a las personas que pasaron por las iglesias y luego dejaron de ir. Conocemos muchos que estuvieron 1 o 2 años o algunos meses y luego decidieron ya no congregar. Pero no solo ellos, sino que incluso yo creo que hay mucha gente que congrega en las iglesias cristianas que se sienten de esa manera, que se sienten que dicen, esto es todo lo que hay. O sea, esta es la vida que se me prometió, esta vida en abundancia que dice, ¿no? Para que tengan vida y vida en abundancia. Y para esos 2 públicos, por decirlo así, está escrito. Entonces es como para todo aquel que quiera refrescar su fe, o para todo aquel que de alguna manera no halló la fe. O sea, podríamos decir que entonces que está dirigido para el hijo pródigo
y para el hijo mayor. Exacto, y el libro habla mucho de eso. Habla sobre el hijo pródigo como el que se quedó en casa también. Porque a veces decimos el pródigo o el rebelde al que Claro, se fue. esa parábola siempre se hace foco en el hijo pródigo, Claro. sí. Pero el que se quedó, digamos, y es lo que pasa, ¿no? Mucha gente se queda en sus congregaciones, pero se queda, digamos, sintiendo esa insatisfacción que sintió el hijo mayor, ¿no? Nunca has matado un becerro, un cordero para mí, para que yo lo celebre con mis amigos, ¿no? Sus intenciones eran egoístas.